La mañana de la boda de Gabriel, me desperté antes del amanecer, como solía hacerlo cuando cosía uniformes para los niños de la escuela del barrio. Mis manos repasaron con cuidado el vestido azul marino que había planchado la noche anterior, alisando cada arruga hasta que parecía casi nuevo. De una cajita de terciopelo, saqué los aretes de perlas de mi madre y me los puse. Un gesto silencioso que llevaba la bendición de las mujeres que vinieron antes que yo. En la silla junto a mí estaba el regalo en el que había trabajado durante meses, un juego de sábanas bordadas a mano, con iniciales entrelazadas con delicadas enredaderas, cada puntada hecha tras largas jornadas inclinadas sobre mi máquina de coser. A las 7. Salí de mi pequeño departamento en el barrio de San José, lista para tomar un taxi hacia el centro de Albuquerque. El cielo de septiembre estaba despejado, pero la calle frente a mí brillaba cubierta de agua. Una tubería rota en la avenida Insurgentes había convertido las calles en un río. Conos naranjas, luces intermitentes y bomberos desviaban el tráfico matutino hacia callejones estrechos. Mi vecina gritó desde su balcón que el cierre llevaba desde el alba. Empecé a caminar, con los zapatos resonando contra el pavimento mojado, abrazando el regalo contra mi pecho. Tras 15 calles, encontré un taxista dispuesto a llevarme por el camino largo. Cuando llegué a la iglesia de San Antonio de Padua, las campanas estaban en silencio y la gente ya se dirigía al salón de recepción. Me quedé cerca de los arcos del patio, tratando de recomponerme. Fue entonces cuando escuché voces desde el jardín trasero del edificio, la inconfundible risa de Alejandra, charlando con 2 amigas. Menos mal que no vino. Hoy nada de historias tristes. Sus risas flotaron suavemente sobre el seto de bugambilias, pero el peso de sus palabras se hundió profundo en mi pecho. Me enderecé el vestido, retoqué mi maquillaje con mano firme y caminé hacia la entrada principal, decidida a entrar con dignidad a la celebración que ya había comenzado. El salón del Hotel Hilton en Albuquerque estaba lleno de luz, con candelabros y el murmullo de las charlas cuando entré. La música flotaba sobre el tintineo de las copas, y vi a Gabriel al otro lado del salón. Su rostro se iluminó, y en ese momento, la larga caminata, los zapatos arruinados y las palabras que escuché casi se desvanecieron. Corrió a abrazarme, apretando mis manos con calidez, como asegurándose de que realmente estaba allí. Mamá, estaba tan preocupado. Pensé que algo te había pasado. Sonreí, abrazándolo fuerte, dejando que su alegría me sostuviera. Alejandra apareció a su lado, con el velo ya guardado, el cabello brillando bajo las luces. Me ofreció una sonrisa cortés que no llegó a sus ojos. «Qué lástima que te perdiste la ceremonia», dijo con suavidad, inclinándose apenas para rozar mi mejilla. Estuvo hermosa. Sus palabras llevaban el mismo filo frío que había oído en el jardín, y solo asentí, negándome a dejar que me hirieran más. Gabriel me llevó a una mesa cerca del centro, presentándome rápidamente a sus amigos del despacho. Intenté unirme a la charla, pero cada vez que hablaba sobre la tradición de bordar en mi familia, sobre las campanas de la iglesia que marcaron la infancia de Gabriel, alguien cambiaba de tema o miraba hacia otro lado. Dejando mis palabras flotando en el aire, doblé mi servilleta con cuidado, anclando mi silencio en pequeños gestos. Cuando llegó el momento de abrir los regalos, puse mi paquete con suavidad en las manos de Gabriel. Al abrirlo, reveló las sábanas con las iniciales entrelazadas y flores delicadas bordadas en los bordes. Su sonrisa titubeó con un destello de reconocimiento, pero antes de que pudiera hablar, Alejandra tomó el paquete. «Gracias, suegra», murmuró rápido, metiéndolo bajo la mesa junto a otros regalos menos notados. Los aplausos se alzaron para las copas de cristal y los electrodomésticos de diseño que siguieron. Mientras mi ofrenda desaparecía de la vista, me recosté en la silla, alisando mi vestido, con el corazón hundiéndose no por enojo, sino por la claridad repentina de que mi trabajo de amor no era más que tela para ellos. Aún así, levanté mi copa cuando Gabriel alzó la suya.
decidida a que nadie viera el dolor detrás de mi sonrisa firme. Esa noche, de vuelta en mi pequeño departamento en San José, la risa de la recepción aún resonaba débilmente en mis oídos. Dejé mis zapatos a un lado, con los tacones gastados por la larga caminata, y puse la caja del regalo ahora vacía sobre la mesa de la cocina. El silencio me rodeaba. Pesado, pero honesto. Me serví una taza de café aunque ya era casi medianoche, necesitando el calor más que la vigilia. Abrí el cajón donde guardaba un cuaderno viejo de espiral, uno que Gabriel usó alguna vez para sus clases de matemáticas en la secundaria. En la primera página en blanco, comencé a escribir, no por hábito, sino por una extraña urgencia de ver mi vida medida en tinta. Escribí sobre los años que cosí uniformes hasta que mis dedos sangraron, las pilas de tela amontonadas en la sala, el zumbido de la máquina ahogando mis propios suspiros cansados. Escribí sobre las joyas que vendí cuando Gabriel entró a la Universidad Nacional Autónoma de México. Cada pulsera y collar cambiados por otro semestre de colegiatura. Anoté las tardes haciendo tamales para vender en la kermés parroquial. Cada peso estirado para que Gabriel pudiera comprar libros de texto. Incluso escribí la suma que di, poco a poco, para el enganche del departamento que ahora compartía con Alejandra cerca de Polanco, dinero que saqué de mis ahorros, diciéndome que era por su futuro. Los números se alinearon fríos en la página. Cada sacrificio sin intereses cobrados, sin esperar devolución. Por años llevé esos momentos dentro de mí como si fueran deberes naturales, invisibles, pero esa noche, mirando la lista, me di cuenta de que nunca me había contado a mí misma como parte de la historia. Cerré el cuaderno con suavidad, lo deslicé por la mesa y sentí una resolución silenciosa echar raíces en mí. A la mañana siguiente, despertaría no solo como madre, sino como una mujer que había ganado el derecho a ser vista. Pasaron varias semanas antes de que Gabriel viniera a verme solo. Llegó un sábado por la tarde, con una bolsa de papel llena de pan dulce de una cafetería cerca de Polanco. Puse 2 platos en la mesa de la cocina, agradecida por su compañía, aunque noté lo inquieto que estaba, moviéndose en la silla, tamborileando los dedos en la bolsa. Tras unos minutos de plática sobre el trabajo y el nuevo departamento, carraspeó: «Mamá, hay algo que necesito decirte, y espero no lo tomes a mal». Su tono era cuidadoso, como ensayado. Asentí, esperando. Habló de Alejandra, de cómo quería crear conexiones en su despacho, de cómo las cenas y reuniones solían involucrar a gente de distintos círculos. Luego, con suavidad, añadió: «A veces Alejandra se preocupa porque tus historias, sobre lo duro que fue todo, sobre trabajar de noche, sobre los sacrificios, no siempre encajan con la imagen que queremos dar. Tal vez sería mejor si vinieras a menos de esos eventos. No porque no te queramos, sino porque, bueno, puede ser complicado». Las palabras cayeron suaves, pero su significado cortó hondo. Tomé un sorbo de café, manteniendo mi expresión tranquila. Me estaba pidiendo que me hiciera más pequeña, que diera un paso atrás para que él y Alejandra pudieran brillar con facilidad. Sonreí débilmente. Extendí la mano para tocar la suya y le dije que entendía. ¿Qué madre no querría que su hijo triunfara sin obstáculos? Él pareció aliviado, hasta agradecido, y comenzó a hablar de nuevo sobre un nuevo proyecto en el trabajo. Asentí, dejándolo llenar el espacio con sus planes, mientras dentro de mí una claridad fría tomaba forma. No discutiría, no suplicaría por ser incluida. Si mi presencia era una carga, usaría mi ausencia de otra manera. Esa noche, después de que se fue, me senté junto a mi mesa de costura y me susurré a mí misma que era hora de reclamar las piezas de mi vida que habían esperado en silencio. El primer paso sería mío cuando comenzara la semana. El lunes, después de la visita de Gabriel, me paré en mi sala y la miré como si perteneciera a alguien más. Durante años había mantenido el espacio listo para visitas que rara vez llegaban sillas extra, una mesa de comedor siempre puesta para 6, fotos enmarcadas de cumpleaños y graduaciones llenando las paredes.
Esa mañana empecé a mover cosas. Doblé el mantel y guardé las sillas, dejando solo 2. Moví mi máquina de coser al cuarto extra, ya no llamándolo cuarto de huéspedes, sino mi taller. Coloqué mis libros favoritos en la sala principal, a la vista, en lugar de escondidos como si fueran desorden. Cada cambio se sentía como girar una cerradura, cerrando una puerta y abriendo otra. Esa semana, caminé hasta la oficina de educación continua del Instituto Politécnico Nacional y pregunté por cursos. Mis manos sudaban como si fuera una colegiala otra vez, pero me inscribí en un curso básico de computación. La instructora, una mujer no mucho menor que yo, me aseguró que nunca era tarde para aprender. Con el comprobante de inscripción en la mano, sentí un destello de emoción que no había sentido en años. El viernes, visité la cooperativa de crédito donde depositaba mi pensión de viuda cada mes. Por primera vez, dividí el depósito, una parte para cuentas, otra para ahorros y una porción en una cuenta nueva a mi nombre. Era una suma modesta, pero representaba algo más que dinero. Era la prueba de que yo también merecía un futuro planeado para mí. Esa noche, llamé a mi hermana Rosa en Ciudad Juárez. Su voz se iluminó cuando le propuse una visita. Nos reímos de los años de excusas que había puesto siempre esperando a Gabriel, a las obligaciones familiares, al momento perfecto. El momento perfecto es cuando tú lo decides, me dijo. Le prometí que iría el próximo mes. Unos días después, Laura me llamó, preguntando si podía cuidar a su nieto el sábado. Durante años, nunca había dudado, pero esta vez respiré hondo y dije, no, ya tengo planes. Escuché la sorpresa en su silencio, pero no sentí culpa. En cambio, sentí la fuerza tranquila de una mujer que por fin sostenía su propia llave, lista para enfrentar la próxima invitación que la vida le trajera. El teléfono sonó un domingo por la noche. El día después de la fiesta de cumpleaños de una prima donde me mantuve discretamente apartada, la voz de Alejandra llegó. Dulce, pero con un filo que reconocí demasiado bien, el deber disfrazado de calidez. Suegra. Mi mamá va a organizar un brunch en San Miguel de Allende el próximo fin de semana. Solo mujeres. Pensó que sería bueno que vinieras. Escuché con cuidado. Las palabras estaban enmarcadas como generosidad, pero bajo ellas oí la expectativa aparecer. Sonreír. Ocupar el lugar que completa la imagen de familia. Por un momento, imaginé la mesa con vajilla fina, las conversaciones girando en torno a restaurantes e inversiones, mis propias historias cortadas o traducidas en algo más digerible. Gracias, Alejandra, dije con calma, pero ese día tengo clase por la mañana. Y después, ya hice planes. Hubo una pausa, más larga de lo que la cortesía permite. Oh, bueno, tal vez la próxima, respondió, con un tono que resbaló ligeramente antes de recuperarse. Cuando colgué, sentí una calma que no esperaba. No le debía explicaciones a nadie más allá de la verdad. Tenía mis propios compromisos. Por primera vez. Mi vida no era un calendario en blanco esperando ser llenado por otros. La reacción llegó rápido. Gabriel llamó al día siguiente, con la voz llena de confusión. Mamá, Alejandra dijo que no puedes ir al brunch. ¿Estás bien? Sonreí ante su preocupación, aunque sabía que no era por mi salud. Era por la ruptura de la imagen, la pieza faltante en su reunión cuidadosamente planeada. Estoy bien. Hijo, respondí. Solo que esta vez no puedo ir. No discutió, pero oí la sorpresa en su silencio. La pregunta tácita de cuándo había comenzado a elegir diferente. Ese silencio me acompañó el resto del día. No como una carga, sino como una prueba silenciosa de que algo en el patrón familiar había cambiado. El sábado, mientras ellos se reunían en San Miguel de Allende, yo estaba en un aula del Politécnico, aprendiendo a enviar un correo electrónico por primera vez. A mi alrededor, otras mujeres de mi edad se reían de sus errores, y yo también reí, saboreando la libertad de pertenecer a un espacio donde nadie esperaba que desapareciera.
mientras estaba sentada en un aula luminosa del Politécnico, aprendiendo a abrir una cuenta de correo y riendo con las otras mujeres por equivocarnos en las contraseñas. Otra lección se desarrollaba a kilómetros de distancia en San Miguel de Allende. En la casa de la madre de Alejandra, la mesa del brunch brillaba con cubiertos de plata y vasos tallados. Las mujeres intercambiaban historias de viajes y remodelaciones, cada detalle pulido para destacar. Pero cuando hablaron de los regalos para los recién casados, una prima preguntó inocentemente a Alejandra: ¿no te dio algo hecho a mano la mamá de Gabriel? Creo que oí de unas sábanas bordadas. Alejandra se quedó helada por un momento antes de responder con una risa breve. Oh, sí, solo unas sábanas. Nada del otro mundo. Rápido cambió de tema, pero su desdén quedó flotando en el aire. Otra invitada, vecina de Albuquerque, añadió: pensé que Elvira también los ayudó con el departamento. No recuerdo que Gabriel mencionó que su mamá puso para el enganche. Las palabras cayeron más fuerte de lo planeado. Un murmullo recorrió la mesa. La sonrisa de Alejandra se tensó mientras alcanzaba su copa, su facilidad practicada tambaleándose. Su madre intentó regresar la charla a las vacaciones en Puerto Vallarta, pero el ambiente había cambiado. Mi ausencia esa mañana había atraído más atención que mi presencia. Mientras Alejandra lidiaba con su imagen cuidadosamente curada, yo estaba en un terminal de computadora escribiendo mi primer mensaje corto a Rosa en Ciudad Juárez. Estoy aprendiendo. Pronto escribiré más. Mis manos temblaron un poco, pero no por nervios, sino por la emoción de descubrir una habilidad completamente mía. Para cuando el brunch terminó en San Miguel, con despedidas corteses pero tensas, yo caminaba a casa desde la clase con una carpeta de apuntes y una sonrisa que no podía ocultar. Por una vez, no había estado presente para defenderme, y aún así la verdad había salido a flote sola, resonando en conversaciones donde mi nombre debía haber quedado ausente. Esa noche, mientras ponía la tetera en la estufa, sentí que el silencio que había elegido comenzaba a hablar más fuerte que cualquier defensa que hubiera ofrecido. Una semana después, escuché un golpe en mi puerta justo después del atardecer. Al abrir, Gabriel y Alejandra estaban juntos, un poco demasiado formales, como si lo hubieran ensayado. Los invité a pasar. Puse café en la mesa y esperé. Gabriel carraspeó: mamá, hemos notado que estás distante. No fuiste al brunch y últimamente parece que te mantienes apartada. ¿Todo está bien, Alejandra?, añadió rápido. Queremos que estés involucrada. Claro, pero a veces parece que no quieres estarlo. Escuché sin interrumpir. Luego crucé las manos sobre la mesa. Por muchos años, comencé. He estado presente en cada momento. Trabajé noches para que Gabriel estudiara. Di lo que tenía para su hogar. Cociné, aparecí, llené el espacio que me dejaron. Y aún así, en la boda, mi regalo fue escondido bajo la mesa. En las reuniones, mis palabras son ignoradas. Me invitan para completar una imagen, no porque quieran mi compañía. El cuarto se quedó en silencio. Los ojos de Gabriel cayeron a su taza de café. Alejandra se movió en su silla, pero no dijo nada. Continué, firme pero sin enojo. De ahora en adelante, estaré cuando la invitación sea para mí, no por conveniencia o obligación. Si quieren mi presencia, debe ser porque la valoran, no porque hace que una foto se vea mejor. Gabriel alzó la mirada, su rostro marcado por algo entre vergüenza y reconocimiento. Mamá, no me di cuenta. Nunca quise tratarte así. Toqué su mano con suavidad. Lo sé, pero querer no es lo mismo que hacer. Por primera vez en años, sentí que el aire entre nosotros cambiaba, no en volumen, sino en peso. El silencio que siguió ya no era un rechazo, sino un reconocimiento. Y fue en ese silencio que vi a Gabriel comenzar a entender que yo era más que un papel que llenar. En las semanas tras nuestra charla en la cocina, el ritmo de mis días cambió. Las invitaciones de Gabriel y Alejandra comenzaron a llegar con más aviso, no como llamadas apresuradas esperando que lo dejara todo. Al principio,
Esperaba la trampa, pero en lugar de pedir favores, preguntaban por mí. Gabriel quería saber cómo iban mis clases de computación. Alejandra preguntaba por los patrones que estaba bordando. Al principio se sentía torpe, como si probaran nuevos roles, pero dejé espacio para que sus preguntas crecieran. Cuando viajé a Ciudad Juárez para estar con Rosa, Gabriel llamó solo para preguntar cómo fue el viaje. Le conté de las noches en el porche de mi hermana, las risas, los recuerdos, y por primera vez escuchó sin apresurarse. Era un cambio pequeño, pero real. A principios de la primavera, los acompañé a una feria textil en San Miguel de Allende. Filas de puestos exhibían tapetes tejidos, telas teñidas a mano, bordados intrincados de todo México. Me detuve en un puesto donde una artesana mayor demostraba puntadas tradicionales. Intercambiamos palabras sobre técnicas que había usado por años, y pronto un pequeño círculo se formó a nuestro alrededor. La artesana asintió a mis comentarios. Incluso me pidió mostrar un detalle de mi trabajo. Cuando alcé la vista vi a Alejandra observando. Su expresión era inquieta, casi incierta, pero detrás había algo más suave: sorpresa, tal vez incluso respeto. Gabriel sonrió con orgullo silencioso. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí vista, no como un accesorio en sus vidas, sino como alguien con un saber digno de honrar. De regreso a casa esa noche, descansé las manos en mi regazo, el zumbido de la carretera constante bajo nosotros. El respeto no se dijo en voz alta, pero podía sentir su forma creciendo en el silencio entre nosotros, lista para convertirse en algo más. Para el verano, mis sábados me pertenecían de una forma que nunca antes habían sido. En el centro comunitario, me paraba frente a un círculo de mujeres, mostrándoles puntadas que me enseñaron mi madre y mi abuela. Sus manos se movían lentas al principio, luego con más confianza, y vi en sus rostros el mismo orgullo que alguna vez me negué a mí misma. Enseñar me dio un sentido de pertenencia más profundo que cualquier mesa de banquete. Cuando quería, empacaba una maleta pequeña y tomaba el autobús a Ciudad Juárez. Rosa y yo compartíamos largas noches con café, hablando de los años que perdimos y los que aún teníamos por reclamar. Ya no pedía permiso para viajar, ni explicaba por qué me iba. Mi vida se desplegaba por mi propia elección. Con Gabriel y Alejandra, nuestras comidas juntos eran menos frecuentes pero más cálidas. Las invitaciones llegaban con tiempo, nunca apresuradas, y las charlas iban más allá de cortesías. Preguntaban por mis alumnas en el taller, por mi próximo viaje, por los libros que leía. Una noche tras la cena, Gabriel me acompañó a la puerta y dijo suavemente: «Mamá, esas sábanas que hiciste, las usamos todos los días». Más tarde, cuando visité su departamento, las vi extendidas cuidadosamente en la cama, no escondidas bajo cajas, sino honradas a la vista. Parada allí, no sentí necesidad de grandes disculpas. El respeto había llegado a su tiempo, traído no por ceremonias, sino por el cambio. El amor ya no se sentía como una carga que solo yo llevaba ahora, era más ligero, compartido entre nosotros, descansando donde debía. Si el respeto es el precio de entrada, ¿a quién y qué dejas entrar de nuevo?